Bueno, pues entrará por ahí. Hola, buenos días y bienvenidos a la primera charla de la Semana de la Ciencia de este año con Sergio Barbero, que va a hablar sobre el primer microscopio electrónico de España. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Bueno, aunque la charla está siendo grabada y retransmitida online, yo voy a priorizar los que estáis aquí porque para eso habéis hecho el esfuerzo de venir físicamente. Así lo digo que en cualquier momento, si queréis interrumpir la charla para decir algo o alguna pregunta, sin problemas, ¿eh? Bueno, pues es una conferencia histórica sobre cómo surgió la microscopía electrónica en España. Y es una historia que tiene mucho que ver con el Instituto de Óptica porque el primer ejemplar de microscopio electrónico se adquirió aquí en el Instituto de Óptica y vamos a ver cómo gracias a ese primer ejemplar se creó esa disciplina que es la microscopía electrónica en España, ¿no? Bueno, antes de empezar, me gustaría explicar la génesis de este trabajo. Hace casi 2 años vinieron al Instituto de Óptica dos investigadores del Consejo, Pedro Serena y Juan de Dios Alché, porque están preparando una gran exposición sobre microscopía electrónica en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que tendrá lugar supuestamente en primavera del 2025. Entonces pedían una colaboración con el instituto, debido a que nosotros aquí tenemos fondos históricos acerca de eso, y pues nos involucramos y yo en particular pues hice este trabajo más en profundidad sobre la parte histórica, cuyo desenlace fue esta publicación que salió el año pasado en la revista de óptica pura y aplicada de SED Óptica. Y también mencionar a José Antonio Aznárez, que es el último gran microscopista electrónico que tenemos en vida aquí en el instituto, que bueno, ha ayudado en varias cosillas. Y también, por supuesto, hay una representante aquí de la Biblioteca Dorotea Barnés, por la ayuda eh, con documentación, y al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha cedido la documentación relativa al microscopio que tienen ellos ahora en custodia. Bien, el trabajo que he realizado es sobre todo empírico en el sentido de que he intentado rescatar fuentes primarias históricas sobre aquel microscopio y esa comunidad que se forjó en torno a él, pero por supuesto también todo análisis histórico necesita de una interpretación. Entonces, por hacerlo explícito, aquí digo el andamiaje conceptual en el cual me he basado. Y he usado tres conceptos, otros también, pero tres que me gustaría poner de relieve, que son el concepto de comunidad epistémica. Es un concepto que viene del mundo anglosajón, pero que se ha usado mucho en historiografía de la ciencia aquí en España. ¿Cómo se define comunidad epistémica? Voy a dar una definición que da Luis Sanz, dice, una trama de profesionales que en un campo particular tiene competencias y experiencia reconocidas y reclaman para sí una cierta autoridad en relación al conocimiento relevante para la adopción de las políticas en ese campo. Veremos cómo a partir de este instrumento se creó esa comunidad en ese sentido, un grupo de expertos que además también influyó en cierta medida en política científica. Por otro lado, el concepto acuñado por María Jesús Sánchez Mases de instrumento frontera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? No, pues que en la ciencia moderna los instrumentos llegan a alcanzar un nivel de complejidad tal que el propio instrumento es el que permite que se cree una disciplina. Es la idea de instrumento frontera, productor de conocimiento como tal. Es indudable que sin microscopio electrónico no hubiese existido la rama de la ciencia que se denomina microscopía electrónica, que además ejerció en este caso de puente entre disciplinas tan alejadas como son las físico-ingenierías y biomédicas, al menos en aquella época. Y un tercer concepto del cual me valido es el de ontologías híbridas, propuesto por Ana Romero y María Jesús Sánchez Mases, que definen de la siguiente manera: epistemología plural poblada por representaciones compartidas entre espacios profesionales expertos, donde también están incluidas audiencias públicas no expertas. Esa epistemología plural construye y usa dibujos y fotografías, artefactos e instalaciones que producen y permiten explicar la cultura material, científica y tecnológica. Bueno, esencialmente esta idea viene a reflejar el hecho de que
también en la ciencia contemporánea muchas veces el conocimiento no lo elaboran solo unos expertos científicos de un área concreto, sino es un conjunto de técnicos, de personas, de divulgadores, de personas de muchos ámbitos distintos que en unión consiguen y de manera híbrida consiguen crear ese conocimiento. Y bueno, vamos allá con lo que es la conferencia. Bueno, estamos hablando de microscopía electrónica, por situarlo en el contexto internacional, no se puede entender sin entender todos los avances en la física de electrones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y todos los artefactos que se fueron creando a su alrededor. Tubos catódicos, tubos de vacío y también un desarrollo teórico parejo a esos avances tecnológicos. Por ejemplo, Hans Buchs en 1927 desarrolló una teoría en que trataba de modelizar las trayectorias que seguían los electrones en campos magnéticos o electromagnéticos. De tal manera que era similar a lo que pasa en un sistema óptico en que los rayos de luz modifican sus trayectorias debido a las lentes, ¿no? De ahí que se utilizase el concepto de lente magnética de electrones. Bien, usando esta idea, poco tiempo después, un ingeniero electrotécnico, Ernst Ruska, trabajando con Max Noll en la Universidad Técnica de Berlín, construyó lo que se ha venido a denominar las primeras imágenes electro-ópticas en el año 1929, utilizando una lente magnética, ¿no? Entonces, como veis, ya que estamos en el Instituto de Óptica, hay una fuerte inspiración de la teoría óptica geométrica, en esos avances de la microscopía electrónica. Hasta el punto que un protagonista esencial, del cual hablaremos después, Louis Bru, en España, dijo, la microscopía electrónica se inicia como una emulación de la microscopía óptica. En buena parte fue así. Bueno, Ruska continuó trabajando y 2 años después, haciendo lo mismo que se hacía con los sistemas ópticos, esto es, juntar varias lentes ópticas para conseguir más magnificación y mejorar la calidad del sistema, hizo lo mismo pero con esas lentes magnéticas y consiguió lo que se ha denominado el primer microscopio electrónico, con una magnificación muy limitada, 17, pero ya estaba la idea de cómo combinando distintas lentes magnéticas se podía conseguir ese sistema. Bueno, esto dio origen a un premio Nobel de Física en el año 86. Mientras todo esto ocurría en Alemania y en otros lugares, ¿qué estaba pasando en España? Bueno, pues en España una de las líneas de investigación más cercanas a todo esto era los estudios en rayos X, en particular en el Instituto Nacional de Física y Química. Había una sección dirigida por Julio Palacios y ahí se creó una cátedra, la Cátedra Cajal, que es muy relevante porque en el año 28 se impartió un curso avanzado en el cual acudieron investigadores externos como Paul Seder del Instituto de Física de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, y ahí acudieron dos personas muy importantes, José María Otero Navascues y Luis Bru. José María Otero Navascues, el fundador del Instituto de Óptica y una persona muy importante en el desarrollo de la ciencia y de la técnica en el primer franquismo, era militar, ingeniero de artillería, y acudió a ese curso y gracias a ese curso establó relaciones con Paul Scherrer y acabó haciendo una estancia en su instituto y en los años 30-31 en la Universidad Técnica de Berlín, justo donde estaba Ruska en la época en la que estaba desarrollando el primer microscopio. O sea que tenemos un primer testigo de excepción de ese primer avance. A ese mismo curso al que me he referido antes, del año 28, también acudió Luis Bru. Y como Otero también derivó a una estancia en el laboratorio de Paul Scherrer. Se doctoró en 1932 y durante su estancia en el laboratorio de Scherrer conoció a Busch, del que hemos hablado antes, quien despertó su interés por la microscopía. Entonces, el propio Luis Bru recuerda esa época como esa época gloriosa, heroica, de los inicios de la microscopía electrónica. Entonces tenemos a dos investigadores mm, muy bien situados, conocían de primera mano lo que estaba ocurriendo con ese desarrollo
Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues en un tiempo en el que la microscopía electrónica es un ámbito bastante espectacular su crecimiento en el siglo XX, muy rápidamente se expandió en muchos países europeos y Estados Unidos y otros países, pero en España pues nos encontramos con la guerra civil, que fue, por supuesto, un serio frenazo a ese posible desarrollo y una disrupción, pero con una salvedad. Precisamente esos dos personajes que veremos que serían esenciales, no sufrieron los avatares de los procesos de depuración y de hecho, sobre todo Otero, a- tendría un papel muy privilegiado dentro del régimen en esa reconfiguración del sistema científico-tecnológico, especialmente hablando de la física. Bien, nos ponemos ya en el año 39-40, después de la guerra. Hay una reconfiguración completa del sistema científico-tecnológico, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo que era el Instituto Nacional de Física y Química acaba convirtiéndose en el Instituto de Alonso de Santa Cruz. Ahí se crea una sección de óptica dirigida por Julio Palacios, pero quien estaba más a pie de trabajo diario era Otero Navascués. Y desde los primeros años, de esos años 40, ya hay un intento de adquirir un microscopio electrónico. Bueno, un primer documento rescatado de los archivos de aquí del instituto, muy importante, fechado en el año 45 por parte de Otero Navascués, dirigido a Manuel Lora Tamayo, que era miembro del Consejo Permanente del Consejo, dice lo siguiente: ha de ser un instrumento, haciendo referencia a la adquisición de ese microscopio electrónico, ha de ser un instrumento de investigación extraordinariamente eficaz y cuya necesidad se ha hecho notar a los diferentes sectores de la investigación. El Instituto de Alonso de Santa Cruz es la única entidad que ha seguido en su sección de óptica el desarrollo de la microscopía electrónica, habiendo coleccionado toda la literatura que tanto en América como en Europa ha aparecido sobre el sujeto. O sea que ya llevaban unos años previamente recopilando información y tratando de justificar o argumentar por qué se debía adquirir un microscopio electrónico. Y ya en el 46 tenemos una carta más formal dirigida al secretario del Consejo, José María Albareda, en el cual se dice: el uso del instrumento en el nuevo organismo sería destinado a dos fines. Uno de ellos, el empleo del mismo como elemento investigador, y otro, el estudio de su funcionamiento teórico y práctico para poder lograr en su día llegar a la fabricación del mismo en España. Esta nota es muy importante porque pone de relieve la idea que tenía Otero, que era compartida con otras áreas de investigación, por ejemplo en la óptica, que no era solo científico, sino también tecnológica e industrial. Una de las grandes ideas que movía esa percepción es que, además en una época de autarquismo, es que en España se tenía que hacer ciencia, y no solo ciencia, sino que se tendría que hacer un desarrollo parejo de la industria asociada a ese desarrollo científico-tecnológico. Bien, hasta ahora hemos hablado de ingenieros, físicos, pero como comentaba al principio, la microscopía electrónica surgió también como puente entre esa otra ámbito las ciencias biomédicas, en particular de la microbiología. Entonces conviene detenernos un poco aquí y mencionar la figura de José María Albareda, que es el primer secretario del Consejo y fue la persona más importante en aquella época en el Consejo. eh, Cuyo ámbito de investigación era la grafología y la microbiología vegetal. Entonces tenía un interés muy eh, personal en el desarrollo, en el avance de la microscopía electrónica, porque es por su propio campo, ¿no? En 1942 se crea el Instituto de Grafología, en 1946 el Instituto de Microbiología, a la vez que el Instituto de Óptica. Y incluso el primer investigador que hace una estancia en las dependencias de Siemens, una empresa alemana que también estaba fabricando un microscopio electrónico, fue un médico. Fue Julio Sanz, secretario del Instituto de Cajal, que tras su visita a las dependencias de Siemens escribió una nota en la que hablaba de su importancia
para estudiar varios entes de la microbiología como eran los virus. Entonces vemos cómo primero fueron los físicos e ingenieros los que se dieron cuenta de la importancia del microscopio electrónico, pero rápidamente la gente que trabajaba en microbiología también se percató de esa relevancia. Bueno, aquí mencionar brevemente, aunque no buena parte de su carrera la desarrolló en el extranjero, me gustaría destacar la figura de Gonzalo Palacios de Boborao, porque fue el que escribió el primer monográfico extenso sobre el microscopio electrónico, monográfico que apareció en el año 50, eh, y fue importante también para la divulgación de la microscopía electrónica. Bueno, se iniciaron los trámites para adquirir el microscopio electrónico. En primera instancia se intentó adquirir un modelo alemán de Siemens, pero debido a su coste se tuvo que desechar y al final se optó por una marca norteamericana, la empresa RCA, y se adquirió un modelo RCA EMU 2A. Bueno, las peripecias para conseguir este modelo fueron tremendas, casi 2 años de gestiones, problemas para poder comprar. Recordad que en esa época todavía existía formalmente cierto bloqueo económico. Y el coste del instrumento pues fueron 350.000 pesetas, que, para que os hagáis una idea, era prácticamente el presupuesto total del instituto en 1947. Entonces, el coste total lo sufragó no el instituto, sino la Secretaría General del CSIC. Recordemos que era Alvareda. Entonces, esto pone de relieve que era sobre todo una inversión general del Consejo, pensando no solo en el Instituto de Óptica, aunque el Instituto de Óptica sería el que le daría el máximo desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Este modelo que se adquirió era un modelo comercial. Efectivamente, sí, sí, sí. Ya en esta época creo que solo comercializaba Siemens y RCA, justo en esta época. No sé si había alguno más. Entonces había pocas casas, pero sí que ya estaban comercializándose y tenían bastante relevancia. Entonces, bueno, el instrumento finalmente que iba a ser destinado a la sección de óptica, como se crea el Instituto de Óptica en el año 46, finalmente se instala en el Instituto de Óptica. Se inaugura en enero del 48, y para que os deis cuenta de la importancia que para el Consejo y para el régimen general tenía este instrumento, era como un modelo de sofisticación científica, y con la idea de legitimar que el régimen apostaba por la ciencia, pues ni más ni menos que el jefe de Estado, el general Franco, pues acudió a la inauguración, y un extenso reportaje fotográfico sobre el evento y tal. Luego igual podemos contar una anécdota que ya me ha contado antes aquí Antonio Santos Mases, presente, hijo sobre ese evento, que un tanto graciosa. Bien, a la vez que se instalaba el instrumento, hubo que crear una sección específica, la sección de fotoelectricidad y óptica electrónica, y al mando de esta sección se encomendó a José García Santes Mas. José García Santes Mas era un investigador relativamente joven, pero que ya tenía una formación importante. Había estudiado ingeniería eléctrica en París en los años 30. En el 43 había doctorado en un estudio de ferroresonancia. Entonces, había conocido a Otero en el Instituto Alonso de Santa Cruz, y Otero, enseguida que tenía un don para descubrir a gente mm, con capacidades, pues se dio cuenta que podía ser alguien que liderase ese proyecto. Entraron dos becarios y una estudiante de doctorado, María del Rosario Vilarruiz, y enseguida ya se empezaban a tomar las primeras fotografías. Las fotografías se grababan en placas de vidrio. Todo este fondo está en la actualidad en el archivo. Se estuvo en el Instituto de Óptica hasta bien entrados los años 2000, pero en principios del 2000 se donaron al MUNCIT, tanto el microscopio como las placas. Y aquí pues podéis ver las primerísimas microfotografías,
como no podía ser de otra manera, el interés en microbiología, en patología, aunque parezca mentira, en aquella época existían dos enfermedades como la lepra y la tuberculosis que seguían siendo importantes en España. Entonces, las primerísimas fueron fotografías realizadas sobre el bacilo de Hansen, que es el bacilo que provoca la lepra. Los registros fueron realizados por Mañas. Aquí veis, estos cilindros son las bacterias. Y fueron encargadas por parte del Instituto Biológico de Sarriá. Y el responsable de ese encargo, de esa investigación, pues era un doctor que quería desarrollar una vacuna para la lepra, ¿no? Entonces, fijaos la importancia que un instrumento como este tenía para toda la patología bacteriana en este caso. Por supuesto, también el estudio de la tuberculosis, fueron los siguientes negativos que se hicieron. En este caso, la solicitud provino de Eliseo Gastón, que era un analista de los servicios de astrología del Hospital Provincial de Madrid, que dirigía Gregorio Marañón. Y las fotografías en este caso las tomó Ruiz, ¿no? Aquí veis también, o sea, todas esas fotografías que se hacían se guardaban en una ficha como esta y en un libro de registros. Entonces, afortunadamente tenemos todo eso registrado y guardado y de las centenares de fotografías que hay, tenemos todas y están más o menos catalogadas, ¿no? Lo cual no ocurre con ningún otro microscopio electrónico ahora que están organizando esta exposición de los históricos que se han encontrado. En aquella época pues, se guardaba todo esto con mucho interés. Bueno, una prueba de la importancia que se vio que tenía la microscopía electrónica para la microbiología, en particular para la tuberculosis, es que desde el Instituto Antituberculoso de Francisco Moragas en Barcelona se adquirió el tercer microscopio electrónico que se adquirió en España. No lo he dicho, pero el segundo lo adquirió el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas, el INTA, para aplicaciones metalúrgicas. Pero como veis, bueno, este fue el primer microscopio instalado fuera de Madrid, en Barcelona, y tuvo mucho potencial, ¿no? Para su desarrollo. Bueno, como veis, empezaban a llegar encargos. El instituto decidió crear lo que más tarde se denominaría un servicio de microscopía electrónica. ¿Esto en qué consistía? En unas normas de utilización. Se permitía que hubiese encargos externos, pero se ponían una serie de condiciones, ¿no? Porque el instituto de alguna manera quería legitimizar su papel dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, si se decía que toda investigación que hiciese uso del microscopio debía de contar con un responsable de instituto, esas microfotografías debían estar siempre en el instituto y si hubiese alguna publicación, se debería mencionar al investigador responsable del Instituto de Óptica. Bien, muchas de estas normas luego no se acabaron cumpliendo, como he podido comprobar. Pero bueno, un poco para que veáis cómo de alguna manera se pretendía legitimizar la importancia del instituto en todo esto. Y una vez más, la idea era que no simplemente se importase una tecnología foránea y que solo se utilizase para tomar medidas, ni nada, sino que hubiese una propia desarrollo científico-tecnológico asociado a ese instrumento. Se intentó, aunque no se llegó muy lejos, pero al menos sí cabría destacar el trabajo de Ramón Ortiz Fornaguera, que era uno de los físicos teóricos mejor preparados en España en aquella época, licenciado en Ciencias Exactas y Físicas, fue becario del Instituto de Óptica y aquí su papel fue investigar desde el punto de vista teórico la microscopía electrónica. Hizo una tesis doctoral dirigida por Esteban Terradas en el año 47 y titulada Los espacios métricos en óptica electrónica. Y me gustaría destacar que esta tesis doctoral eh, fue innovadora incluso a nivel internacional. O sea, podría haber sido una línea de investigación bastante relevante, pero, y aquí una pequeña digresión, claro, en aquella época había demasiadas necesidades, demasiadas tecnologías por desarrollar y muy poca masa crítica. Obviamente, la guerra civil había supuesto una pérdida de capital humano muy fuerte, no había mucha gente formada y las pocas
personas bien formadas, pues había que decidir en qué línea iban. Pues el propio Otero acabó derivando sus intereses hacia la energía nuclear, dejando la óptica, dejando la microscopía electrónica y se llevó con él a la Junta de Energía Nuclear a Ortiz de Fornaguera. Claro, para que veáis cómo esa ausencia de masa crítica hizo que los mismos investigadores cambiasen sus opciones de investigación y acabase empobreciendo o haciendo inconclusos buena parte de los proyectos que se iniciaban. Bueno, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, antes lo he mencionado. Otra cosa que me gustaría resaltar es ese cruce, esas interacciones entre distintas instituciones del Instituto de Óptica y otras que eran fundamentales para ir creando esa comunidad que no solo se ascribía dentro del instituto, sino a nivel internacional. En el caso de Antonio Camuñas, tuvo una doble afiliación del Instituto de Óptica con el INTA y acabaría siendo el jefe de laboratorio de microscopía electrónica del INTA. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en profundidad sobre los actores y cómo los procesos de circulación de saberes que eran fundamentales para crear esa comunidad de conocimiento. Mencionar que hubo una primera crisis institucional debido a que Santes Mases en el año 49 hizo una estancia en el laboratorio de Cavendish con la finalidad de aprender unas técnicas esenciales en la microscopía electrónica, la técnica de sombreado y el método de réplica, pero allí en Cambridge conoció sobre los avances en computación. Y Santes Mases, pues, se dio cuenta que ese era su ámbito que más le atraía y a su vuelta decidió dejar la microscopía electrónica para dedicarse al cálculo electrónico. Una vez más, este fenómeno de cambio de los responsables que dejaban vacía. Esto hizo que en el año 50, pues la situación era bastante crítica, ¿no? Hasta el punto de que Otero vuelve a escribir a Alvareda y le dice, lo que dices de que la sección de óptica electrónica ha quedado reducida a un instrumento es desgraciadamente cierto, ¿no? Se había perdido el poco personal que tenían y hubo que reestructurarlo otra vez todo, ¿no? Pero con fortuna sí que se pudo hacer bien. Entraron nuevas personas, Fernando Catalina, Julia María González Peña. Se hizo, Justo Mañas, del que hemos hablado antes, fue nombrado jefe de sección. Se consiguieron completar las instalaciones requeridas para esas técnicas que había aprendido Santes Mases en el laboratorio de Cavendish. Se creó una nueva sección. También llegó un aparato de vaporización para el alto vacío que se había fabricado en el Instituto Torres de Quevedo, que era fundamental para ciertas técnicas de microscopía electrónica. De hecho, esto también dio lugar a una nueva línea de investigación histórica dentro del instituto que todavía sigue presente. Aquí tenemos a una persona responsable de ello. Pero quizá lo más importante fue la incorporación de Louis Bru, del que ya hablamos, ¿os recordáis esas dos personas esenciales? Louis Bru, que estaba en Sevilla, obtiene una cátedra de física teórica y experimental en el 55 en la Universidad de Madrid y manifiesta a Otero su interés por venir al Instituto de Óptica. Se incorpora, crean un departamento para él, departamento de difracción y sus aplicaciones, además trae a sus estudiantes de doctorado. Y además, durante este periodo se van perfeccionando esas técnicas experimentales de tal manera que el instituto, el microscopio cada vez que tiene unas capacidades técnicas equivalentes a otros laboratorios externos, ¿no? Entonces ya se empieza a convertir en una referencia a nivel internacional. Lo de la circulación de saberes es crucial para entender cómo se produjo esta creación de comunidad, ¿no? Por supuesto, algo que se fomentó desde siempre, desde que se inició el Instituto de Óptica, es que viniesen investigadores externos de prestigio a impartir conferencias, ¿no? El caso de Coslet, impartió una serie de conferencias. Tan importante como esto, o más, fue que casi todos los investigadores jóvenes que estaban empezando debían realizar estancias continuas en el extranjero.
Aquí tenéis un listado de muchas de estas. Por supuesto, la asistencia a congresos internacionales como una manera de integrarse internacionalmente, en una época en que era bastante difícil por la situación política. Por ejemplo, Luis Bru acudió a todas las reuniones internacionales de las conferencias de microscopía internacional que hubo. Y un aspecto muy interesante es la recepción de investigadores externos que acudían al Instituto de Óptica a utilizar el microscopio y a aprender esas técnicas, ¿no? Interesantemente, muchos de estos investigadores incluso provenían de otros países, ¿no? Sería interesante ver cómo algunos de estos, la importancia que tuvo esa formación aquí interna para la promoción de la microscopía electrónica en otros países, ¿no? Por ejemplo, a un médico chileno, Humberto Briones, una investigadora proveniente de Rosario de Horno, proveniente de la Universidad de Manila. Bien, vemos cómo esos investigadores venían aquí, se formaban y luego iban a sus lugares de origen a iniciar desde allí. Y por supuesto la realización de cursos que en aquella época era importantísimo. Había un curso de óptica superior que se impartió aquí durante 3, 4 años y uno más particular, un cursillo de microscopía, que ahora bueno, se sigue haciendo un curso de microscopía, que hay un investigador que lo lleva a cabo. En el año 60 un curso que, bueno, era microscopía óptica y electrónica, aunque la parte de microscopía electrónica tenía mucho, mucho peso. Un curso acreditado con un coste de 1.000 pesetas. Y aquí tenéis una foto de los asistentes, ¿no? Aquí tenéis el listado de los asistentes. Algunas de estas personas luego han tenido cierta relevancia institucional, el Consejo, como el caso de Marina Cres, ¿no? Bien, crucial para crear esta comunidad epistémica fue la creación de una sociedad científica, ¿no? Este era un proceso que ocurría mucho, ocurrió con la óptica, por ejemplo, que se creó la Sociedad Española de Óptica, antes el Comité Español de Óptica, pero aquí, y el proceso era a través de la integración internacional. Primero había un movimiento de integrarse internacionalmente, lo cual era importantísimo para el régimen. O sea, esa integración científica internacional era una manera de avalar al régimen de alguna manera, y eso permitía la construcción nacional. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues primero ya existían varias sociedades nacionales de microscopía electrónica, se creó una federación en el 55 y en la primera reunión de esa federación ya acudieron Bru y Catalina y propusieron que España pudiese incorporarse. Se admitió a España con la condición de que se crease una sociedad nacional. Así fue, se creó una Sociedad Española de Microscopía Electrónica, la primera junta directiva, pues presidente Luis Bru, Catalina de secretario, Julia María de tesorero y estas otras personas. Aunque desgraciadamente todas esas primeras actas y esas primeras se han perdido porque, entre otras cosas, la legislación mm, franquista del asociacionismo era muy restrictiva y no se pudo formalizar bien hasta el año 67. Estuvo operando de manera informal durante casi 10 años. Pero bueno, se fue. Todo esto ocurrió aquí físicamente en el Instituto de Óptica. Las reuniones se realizaban aquí. eh, Buena parte de este personal era gente del instituto, del consejo. Entonces, para esta sociedad, que por cierto sigue existiendo, ahora ya sin el adjetivo de electrónica y tiene muchísima importancia en el ámbito de la microscopía, pues tuvo su génesis aquí en el Instituto de Óptica. Bueno, volviendo un poco a los objetos, ¿no? ¿Qué se investigaba? ¿Qué se veía con ese microscopio, ¿no? Pues seguimos con la microbiología, ya se había avanzado en la resolución, ya son capaces de ver virus. Ahora que hemos tenido hace poco una pandemia, conviene recordar que en el año 57-58 en España la epidemia de gripe asiática dejó en torno a 10.000 fallecidos. Bueno, pues resulta que un doctor, el doctor Laureano Albaladejo, consiguió aislar y cultivar el virus y por encargo al Instituto de Óptica se pudieron ver esas primeras imágenes de este virus, ¿no? Entonces, esta noticia tuvo una repercusión mediática muy grande, apareció en el diario Pueblo,
En fin, estas son las imágenes que podéis ver aquí, ¿no? Eh, Siguió teniendo mucha importancia los análisis de las plantas, la morfología de los virus de las plantas. Aquí un científico importante fue Miguel Rubio, que fue el primero en hacer un monográfico sobre el uso de la microscopía en virus de las plantas. Encontró algunas cosas interesantes. Por supuesto, claro, esto tenía un interés tecnológico muy importante, ¿no? Cuando se estaba promocionando mucho la industria agroalimentaria española, pues el entender bien cuáles eran esos patógenos que afectaban a las plantas, pues tenía un interés tecnológico muy importante. De la misma manera, entender las materias primas de la industria cerámica nacional era también muy relevante, ¿no? De ahí que se hiciesen muchos estudios de las arcillas y caolines, ¿no? Esto en colaboración con el Instituto de Edafología del que ya mencioné previamente, ¿no? Aquí la persona esencial fue Julia María González Peña, una química que se había formado en Bélgica y Holanda, que posteriormente fundaría el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo, ¿no? Esta persona tuvo una doble afiliación entre el Instituto de Óptica y de Edafología. De hecho, mitad del salario provenía de aquí y la otra de aquí. Y es un ejemplo más de este movimiento que podemos llamar de irradiación, ¿no? Gente formada aquí que luego acaba continuando su carrera profesional en otros institutos, otros centros, que permiten ese conocimiento que se forja aquí, se expanda y se vaya propagando por todo el Estado. Bueno, no podía faltar el gran proyecto de Big Science español, que fue el proyecto de desarrollo de energía nuclear en torno a la Junta de Energía Nuclear, que se crea formalmente en el año 51, aunque ya se habían hecho cosas antes aquí en el instituto, bajo la iniciativa de Otero Navascues. ¿Y por qué aquí la microscopía electrónica ayudó? Porque, claro, lo fundamental era entender bien la materia prima, ¿no? Las muestras de uranio que podrían tener aquí en la península, ¿no? Entonces, había que analizarlas y para ello se creó un laboratorio petrográfico, un gabinete de microscopía electrónica asociado y hubo un convenio que se firmó entre ambas instituciones. Entonces, en el libro de registro se pueden encontrar muchísimas fotografías asociadas con estas muestras de uranio. Interesante también, porque hasta ahora casi todo era de colaboración pública-pública, ¿no? Entre instituciones de investigación y tal, pero también empezó a surgir colaboraciones con la industria privada, ¿no? Mm, ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, hubo una interesante con el Centro de Estudios Laneros de Béjar, ¿no? Tratando de entender bien la estructura de la lana que se fabricaba ahí. Otra sobre bióxido de titanio con la fábrica de Unión Química del Norte de España. Y una especialmente relevante con el Grupo Indo. El Grupo Indo era un ejemplo de éxito de empresa privada en el sector de la óptica española, que se dedicaban a la fabricación de lentes oftálmicas, ¿no? Pues hubo una colaboración público-privada tratando de analizar esas superficies que se fabricaban de lentes oftálmicas. Bien, a finales de los años 50 empieza lo que podríamos llamar un tiempos de relevo institucional. Si durante los 40-50 el Instituto de Óptica había sido el núcleo fundamental para la creación de esa comunidad, ya empieza a haber un fenómeno de difusión. En el año 60 el laboratorio de Bru se traslada a la Universidad de Madrid, ahí se crea un servicio de microscopía asociado a un nuevo microscopio, ya el RCA empezaba a dar muestras de que no permitía hacer cosas nuevas. También se crea el Centro de Investigaciones Biológicas, ahí también se crea un servicio de microscopía electrónica ya más específico sobre aplicaciones biológicas. El número de microscopios electrónicos instalados en España se crece considerablemente en una década, de 7 en el 57 a 34. También se incrementa el número de socios. Se empiezan a crear servicios de microscopía en otras ciudades, en Barcelona, en el ámbito catalán, en Valladolid. Ya podemos hablar de un fin de época, ¿no? En el año 61, en el Instituto de Óptica, a pesar de la incorporación un poco después de José Antonio Aznares,
pues ya solo quedan dos personas, Catalina y un colaborador, Diego Tinaut. En el 64 ya se adquiere un nuevo microscopio porque el RSA ya no, de hecho ya solo se toman otras cuatro fotos, la última que se toma es del año 68. Y aunque el Instituto de Óptica continuó con una línea de investigación específica del microscopio, de microscopía electrónica, ya era una más de una miriada de grupos, microscopios. Ya se había creado esa comunidad extensa asociada a muchos centros diversos. Bueno, el balance global lo tenemos aquí. Se realizaron con este microscopio más de 2.000 negativos, informes, dos tesis doctorales, la de Ortiz de Fonganeda y la de Catalina, que es la primera relacionada con el instrumento como tal. Pueden parecer números modestos, que lo son, pero lo importante aquí es que se consiguió conformar esa comunidad que luego ya se expandió y eso no hubiese sido posible sin esta década y esto que ocurrió aquí en el Instituto de Óptica. Bueno, y por concluir, mm, me gustaría mencionar, ¿no?, que los primeros años del franquismo el microscopio instalado fue el elemento cardinal, el instrumento frontera que permitió crear la microscopía electrónica como disciplina científico-técnica en España. Eso yo creo que se puede afirmar de manera concluyente. Esta influencia se canalizó gracias a dos labores, ¿no? Esa difusión de los potenciales de la microscopía electrónica, cuando la gente empezó a ver esas imágenes, se dieron cuenta de su potencial, esa creación de esa comunidad epistémica y ese movimiento de irradiación. Y no todos son luces, también sombras, ¿no? Esa aspiración original de crear un sistema industrial tecnológico asociado a la empresa privada y con capacidad de fabricar modelos, como ya en otros países empezaron a hacer, aquí no se pudo. No hubo continuidad y hubo problemas internos, externos, y en los internos la principal carencia fue esa excesiva discontinuidad de los investigadores encargados, eran pocos, y iban cambiando de intereses. Entonces, una vez más, esa ausencia de masa crítica explica por qué al final eso se diluyó y pues a día de hoy en España no se fabrican microscopios electrónicos. Y bien, pues aquí termino. Y nada, pues gracias. Bueno, como habéis hecho pocas preguntas antes, ahora me tenéis que hacer muchas, ¿eh? A ver, así que, pues, preguntas o comentarios. O- ¿Cuál es el comentario que decías que era un poco jocoso que había que hacer? Bueno, pues eso lo puede, porque aquí tenemos aquí en la sala a Antonio Santos Mases, que es hijo de José María Santos Mases. Entonces me ha contado la anécdota antes en privado. Yo creo que es mejor que la cuente en público porque él es el conocedor de la anécdota. Así que. Sí, pero bueno, ya que la he contado antes, la puedo hacer más pública. No era un comentario que se hacía en casa porque ahí tenían, yo no, de la universidad o del Instituto de Electricidad, no sé, tenían un archivo muy bueno que se entregó cuando, antes de morir mi madre, a la Facultad de Informática. Y ahí tenían todo, pues alguien muy preciso, había ido poniendo recortes de prensa de todas las cosas y empezaba con lo del microscopio electrónico, ¿no? La foto está de ABC, después había mucho más con lo de la informática y todo eso. Y entonces, pues no sé, comentando una vez, con mi padre hizo la broma, tenía bastante humor, un humor catalán, pero humor tenía, y entonces dijo, bueno, esto fue curioso porque estaba allí, esa foto que aparece allí, y entonces Franco estaba sentado y le dije, no, este es el microscopio, mire usted, aquí se ve todo muy bien y tal. Franco estaba inmutable, no decía nada. Y entonces cuando ya se levantó, le llevaron a otra dependencia y dijeron, oye, pero si teníamos apagada la luz y no se veía nada. Entonces, claro, el tipo, haciendo honor a su reserva, no dijo nada
Los otros se quedaron flipados, no sé si pensó que estos investigadores era un engaño todo o qué era lo que ocurría, no dijo nada, pero claro, efectivamente se dieron cuenta que no había podido ver nada. Le dijeron, mire usted bien aquí porque aquí se ve todo muy bien. No había podido ver nada, estaba todo apagado. Se han dado cuenta que la cosa no se... Entonces esa fue la anécdota que contaba. Después sí, hombre, hay otras anécdotas que sí contó mucho de algo que me ha interesado muchísimo, la exposición, ¿no? Porque con el tema de la informática también vivieron que hablo del desarrollo industrial tecnológico, el intento y la dificultad. Eso sí contó muchas anécdotas de la dificultad que había, de que no había apoyo, de que para haber creado un tipo de relación de base industrial propia, eso sí fue una cosa que hay otros investigadores que han trabajado. Pero bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante, ¿eh? Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí. Yo tengo un comentario, es que me parece que este Ramón que has mencionado, Ramón Ortiz, me parece que era el que traducía libros de ruso, libros científicos de ruso a español. Ujú, ujú. ¿Conoces ese tema? Eso no lo sabía. Sí que sé que luego él participó en la creación del Instituto de Física Corpuscular en Valencia o tuvo un papel ahí, creo. Bueno, o sea, es alguien muy Sí. importante en la física teórica española de aquella época, vamos. Sí. Dicen que era el mejor formado en física Pues es que teórica en debió aquellos también de años. irse a Rusia, claro, porque si traducía, Ya, debió de... ¿No ya. conoces nada de que estuvo por Rusia? No, no me conozco su vida posterior. Ya. O sea, sé que, por ejemplo, todo su archivo está digitalizado, lo puedes encontrar Sí, en internet, o sea, sí. y se han hecho estudios específicos sobre su figura. Sí, vamos, si te los puedo pasar, alguno tengo, porque era el que se consideraba mejor capacitado para todos estos estudios de física teórica, matemática de aquella época. Vamos. Y vamos, empezó aquí en microscopía electrónica. O también se puede hacer alguna reflexión em, comparativa con el presente, si alguno lo considera interesante, vamos. No, ahora está en el MUNCIT. Ah, Se donó en el año 2000 y algo sí, al MUNCIT y ahora es patrimonio del MUNCIT, el claro, microscopio. En la exposición está, sí, se va a exponer, aunque bueno, si tú vas al MUNCIT, ya, en ya, la exposición permanente está, lo puedes ver. claro, Yo cuando entré en el instituto todavía estaba aquí. claro. Eh, Pero ahora en el instituto hay otro entonces o no hay ninguno ahora. no, ahora Ahora no no, hay ninguno. ahora no hay ninguno, ¿no? No, no. Mm. ¿Y dónde se llevó el segundo? Bueno, ese segundo que mencionamos, joder, ya, Ya. ya. O Sí, sea sí. que ahora en el instituto, por la razón que sea, no necesita, este instituto no necesita un Bueno, no es que lo microscopio. necesite. Ahora sé que hay investigadores que utilizan imágenes microscópicas, pero se encargan afuera. Se Ah, encargan afuera. Ahora, mira, es muy interesante porque este hombre, Juan de Dios Alche, es el presidente actual de la Sociedad de Microscopía. Ahora se le ha quitado el adjetivo porque es óptica y está intentando hacer un catálogo de todos los microscopios electrónicos existentes en España, que hay centenares, pero no se sabe exactamente quién tiene esos microscopios y ya hay algunos que, bueno, bastantes que están en la industria privada, están en instituciones privadas y hay muchos de públicos. En el Consejo hay unos cuantos. Pero el Instituto de Óptica, pues claro. paradójicamente ya no tiene ninguno. Hasta finales de los 90 por ahí en eso. Ah, Lo que pasa es que ya es un instrumento competitivo con otros que había en la antología. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, pero electrónica no. Electrónica, claro. Sí, se ha mantenido, digamos que eh, en aquella época ya existía una línea de microscopía óptica, esa se ha mantenido, o sea, aquí tenemos a Gabriel, se ha mantenido, pero la de electrónica pues ha desaparecido, vamos. Así que bueno, son cosas, son fenómenos naturales, tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
Pero bueno, es interesante ver la génesis de todo aquello, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sigue siendo esencial. Ahora, de hecho, eh, hay una investigadora española, es Eva Nogales, creo que se llama, Eva Nogales. ¿Sí? Bueno, pues que es una de las candidatas al Nobel en España por técnicas de criomicroscopía electrónica. O sea, microscopía electrónica usando técnicas de bajas temperaturas, vamos. Entonces, no, sí, sigue siendo una herramienta fundamental, la microscopía electrónica, sí, sí, sí. Ujú. Hombre, luego surgió microscopía de efecto túnel, tal, surgieron otras tecnologías aún más avanzadas todavía, sí, pero sigue siendo importante, sí. Y para formarse en microscopía electrónica, porque prácticamente Perdona, es que no te entiendo. ¿qué cursos hay para formarse en microscopía electrónica? ¿Que dónde se forma uno en microscopía electrónica? A nivel de formación, pues no te sabría decir. Supongo que en carreras de ingeniería biomédica o así, y luego máster seguro que hay alguno por ahí. Y yo creo que es de este tipo de cosas Máster casi no hay. que lo tienes que aprender en el propio laboratorio. Eso es una intuición, ¿eh? Igual, ¿no? Este sí tuvo cursos de formación en microscopía electrónica ya hace muchísimo tiempo. Sí, sí, bueno, ese que he mencionado fue el primero, en 1960. Sí, sí, sí. Pero No, puede no. ser que hace 15 o 20 años se fue el último que dieron, ¿eh? Como el gabinete de formación. Ah, Luego, sí. sí, Ah, ¿y dónde se cursos hizo? ¿Dónde especializados. se hizo ese? Se hizo el último, fue entre el CIB, El CEIB. eh, el autónomo Ujú, y el Cajal, ujú. que son tres tipos de microscópicos distintos. Sí, 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 ahí Porque es ahora que la tres única meses. forma de buscar práctica es poder, o sea, encontrar sitios que lo tengan. Claro, Y el claro. CSIC lo tiene, o sea, son cursos de formación muy cualificados. Sí, que- efectivamente, sí, sí. Claro, en esa medida, por eso aplicaba el concepto este de instrumento frontera, porque son instrumentos de tal nivel de complejidad que su aprendizaje no es sencillo. Pero bueno, ahí participan técnicos, participan personal más investigador. Entonces esa interacción entre instrumento y esas personas tan diferentes hacen que sea un ámbito muy, Muy limitado. muy limitado, muy limitado por un lado en personas, pero muy variado en el tipo de personas que participan de eso. Porque claro, no es lo mismo microscopía electrónica para la metalurgia que para la El CIB microbiología. también tenía uno, también estaba en Claro, esos cursos de claro, claro. formación. Pero todos ellos se pueden abanderar dentro de una misma comunidad Sí, epistémica porque comparten, comparten intereses, comparten técnicas, comparten. De hecho, la sociedad sigue teniendo mucha importancia. No sé cuántos socios son ahora, pero bueno, iban a hacer una gran exposición sobre eso porque sigue siendo un ámbito muy relevante. sobre todo. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. O sea, se ha creado una comunidad que tuvo su génesis aquí, en aquellos años, que podría no existir, podría no existir. Si en aquellos años no se hizo nada, no se hubiese hecho nada, pues ahora no. Que a veces las cosas son mm, siembras, semillas que luego germinan muchas décadas después, pero tienes que sembrar, ¿no? Hola. Bueno, eh, quiero aprovechar un poco para, si queréis, un poco barrer un poco para casa. Aquí en el Instituto de Química Física Blas Cabrera tenemos un microscopio electrónico de unas características muy, muy especiales, hasta el punto de que solamente hay dos de este tipo en España. Es un microscopio de electrones de baja energía para el uso de superficies en ultraalto vacío. Y bueno, es básicamente como un TEM, como un microscopio de transmisión, pero no funciona en transmisión, sino en reflexión, porque los Ujú. electrones se deceleran
para interaccionar con la muestra a muy baja energía, con lo cual son sensibles a la superficie. Y bueno, lo tenemos aquí, podéis visitarlo cuando queráis y de hecho, insisto, sigo barriendo un poco para casa, el martes que viene voy a dar yo una charla de estas en la biblioteca de Dorotea Barnés, de carácter completamente básico, divulgativo, sobre algunas de las cosas que se pueden hacer con este microscopio. En particular, que es lo que es muy útil, muy bonito y muy visual, es que se pueden ver procesos dinámicos. O sea, por ejemplo, de crecimiento cristalino, que es las cosas que nosotros hacemos, de absorción de gases en superficies, procesos dinámicos en tiempo real. Es como un TEM, o sea, no hay barrido en ningún momento, es de full field, o sea... Y bueno. Y una pregunta, ¿y históricamente cuándo surgió el primer microscopio ahí en vuestro instituto? ¿Cómo surgió? Este se compró de segunda mano en el año 2017. Bueno, pero previamente seguro que tenéis un recorrido. Es que de este tipo solamente existen comerciales desde los años 90, una cosa así. Porque mientras que la difracción de electrones de baja energía es conocida desde Davison y Germer, ¿no? Desde los años 20, hacer no ya difracción, sino microscopía, pues es una cosa notablemente más compleja y, como digo, el primero, esto lo hizo Bauer, Ernst Bauer, fue el inventor y fabricante del instrumento, empezó en los años 60, pero hasta tener un instrumento operativo, digamos, comercial solamente a partir de los años 90. Y en España, como digo, tenemos comprado de segunda mano, y hay otro instalado en Alba, en el Synchrotron de Barcelona, porque es un microscopio que puede funcionar como LEM, Low Energy Electron Microscopy, o sea, microscopio electrónico, pero también como PIM, el microscopio de fotoemisión, o sea, hacer las imágenes con electrones fotoemitidos por luz ultravioleta, por rayos X, que es lo que se hace en el sincrotrón y este tipo de cosas. ¿Has dicho qué aplicaciones? Crecimiento cristalino. Crecimiento epitaxial, por ejemplo, lo que nosotros nos dedicamos es a materiales, ciencia de materiales, crecimiento epitaxial de materiales, MB, si queréis, en ultraalto vacío, con observación simultánea con este microscopio. O sea, esto es un poco lo que hacemos. Epitaxial, crecimiento sobre un sustrato cristalino, depositas un material que se ordena, crece de forma epitaxial, o sea, con una estructura cristalina ordenada y bien relacionada los parámetros de red. 6 de la tarde, me parece. Me parece que es el martes que viene, 12 a las 6 de la tarde. Si queréis visitarlo, podemos ver en cualquier momento. Estamos aquí hablando. A mí me gustaría saber la historia del desarrollo de la microscopía electrónica en vuestro instituto. Seguro que tiene una historia de alguna manera relacionada con aquí, ¿no? Es decir, que si habéis adquirido ese microscopio electrónico tan costoso es porque tenéis una tradición, no creo que de la nada, ¿no? Bueno, en realidad el grupo que lo estamos usando venimos del campo de la física de superficies, bueno, y en concreto de microscopía, de efecto túnel y de este tipo de cosas. O sea, no somos microscopistas propiamente dicho, sino venimos un poco del marco de la física de superficies. Vale. Pero ¿no sabes si teníais un microscopio electrónico previo a este? Es que esto llegó prácticamente justo también cuando yo me moví aquí a este instituto. Históricamente supongo que ha habido gente en el instituto que ha usado microscopía electrónica. Muy bien. Bueno, pues nada. Venga.